Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Javier Grajales Fernández. Vengo de grabar, este es el programa Parresia, el podcast Parresia, el tercer episodio. Vengo de grabar con mi amigo y maestro José Juan Roldán Rivas. Y el día de hoy me encuentro con mi maestro, amigo, colega, supervisor, y la lista continúa y continúa, ¿no? El maestro Alejandro Carrillo Valero. Y bueno, él es psicoanalista y queríamos hablar sobre el tema de violencia, agresividad y agresión a partir de que te escuché en una plática en donde abordabas este tema. Y bueno, me interesaría que comenzáramos por ahí. Claro que sí, No sé muchas si gracias quieres agregar por la algo. invitación. No, está bien, el tema se irá desarrollando, se irá desenvolviendo. Planeamos hacer una interlocución entre algunas ideas desde el psicoanálisis con respecto a la violencia, agresividad y agresión, e intercalarlas con algunas tuyas desde las ciencias sociales. Perfecto. Te decía ahorita que estábamos grabando que vienes de negro, yo de blanco, el yin, el yang. Todo muy completo este programa. Claro que sí. Bueno, pues habíamos estado hablando de la violencia y que es un tema que nos atañe a todos, que en cualquier país, en cualquier lugar del mundo hay violencia. Sobre todo aquí en México hemos visto muchísimo hemos visto cómo se despliega, cómo se desenvuelve todo este repertorio, todas estas formas de manifestaciones, ¿no? Todas estas manifestaciones. Y a mí me gustaría, si te parece bien, tomarlo en tanto concepto, digamos, como un inicio, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencia, estamos hablando de una palabra. Y si estamos hablando de una palabra, es porque, ya como decía el lingüista Emile Benveniste, pues la palabra sirve para representar el mundo, pero al mismo tiempo esta representación del mundo a través de la palabra somete a la realidad o somete al mundo a las categorías propias, a las leyes de la palabra o de lo que en adelante vamos a llamar como significante, ¿no? Si es que llegara a aparecer eh, como, como una especie de equivalente. Entonces, a mí me interesaba agarrarlo por ahí, o sea, desde un término discursivo, entendiendo pues que esto supone distintos problemas que ya se suman a los de la violencia como una problemática social. Porque pues ya nos enfrentamos con que si la violencia es una palabra que intenta representar una realidad, pero la somete a sus categorías y a sus leyes, ¿cómo estamos seguros? Ya nos encontramos como en este problema de hacer coincidir lo que decimos que es violencia con el objeto representado en la realidad, porque estamos ya sometiéndola a las propias categorías y leyes de la palabra. Entonces, a mí me interesaba como comenzar con esta cuestión de qué significa violencia, porque eso ya supone también problemas. Entre los problemas que yo discierno, no sé qué tan de acuerdo estés con eso, sobre todo para las ciencias sociales, vamos a mostrar, para quien nos está escuchando, vamos a mostrar que la violencia para las ciencias sociales no es lo mismo que la violencia para el psicoanálisis propiamente. Hay posturas ahí que se encuentran, hay posturas que se desencuentran. Yo ahorita lo estoy abordando como en términos de lo que entendemos por violencia, como en términos conceptuales, en las ciencias sociales, a través de ciertos aportes de las ciencias sociales. Y ahí se entiende la violencia como
un concepto que presenta al menos dos problemas. El problema de la policemia, o sea, que violencia significa muchas cosas, abarca una cantidad muy grande de manifestaciones, entre las que yo discierno a través de un artículo de Santiago Álvarez. Discierno, en primer lugar, la violencia como un fenómeno disruptivo, físico, que apunta como a la eliminación del otro, que apunta como a hacer daño al otro, de manera enteramente física, ¿no? Entendemos golpes, mutilaciones, asesinatos. Pero por otro lado también tenemos la violencia en su aspecto simbólico, de que en sociología hay muchos ejemplos con respecto a esto. Por ejemplo, el que ahorita recuerdo es Pierre Bourdieu, que habla de la violencia simbólica, por ejemplo, en esta categoría del género. Pues el género es un sistema simbólico ahí de desigualdades, donde se inscriben diferencias, donde se inscriben ejercicios de poder, y que se da estrictamente de una forma simbólica, a través de la palabra, a través de ciertas representaciones que ponen en desventaja al otro y que modulan y regulan, regulan una serie de prácticas. Tenemos por otro lado la violencia como algo constitutivo, en el sentido de una madre que regaña a un niño y que el niño percibe ese regaño como un ejercicio de violencia porque le provoca displacer, porque le provoca malestar, y que el niño vive como una violencia sobre todo para su búsqueda de placer, para su búsqueda de una satisfacción, pero que es constitutivo porque le va mostrando, lo va constituyendo como un sujeto, que le va mostrando las prohibiciones culturales, le va mostrando cuáles son las pautas, dónde sí se puede meter, dónde no se puede meter, etc. Y también constitutivo en el sentido de que la violencia, a través de la violencia, sobre todo la simbólica, ya lo decía Van Dyck, bueno, ya lo dice Van Dyck, pues se inscribe la posibilidad de crear esquemas o crear construcciones mentales a partir de ejercicios violentos. O sea, que la violencia o el poder había que tomarlo en sentido de control de una subjetividad y de constitución de una subjetividad propia, ¿no? Y también me interesaba mostrar la violencia como un fenómeno. Decía que había dos problemas, ¿no? El primer problema, la polisemia. El segundo problema, la ambigüedad que tenemos al definir la violencia. Porque yo podría decirte, bueno, lo que para mí es violento, a lo mejor para otra persona no lo es. Encontramos ese problema, ¿no? Que a lo mejor yo llego con alguien y le hago un halago y ese halago es leído por el otro como un ejercicio violento o como una invasión, como una intrusión con el otro. Entonces tenemos este problema de que no nos ponemos totalmente de acuerdo, hay una ambigüedad, hay una polisemia. La violencia es un fenómeno muy heterogéneo, muy difícil de abarcar, y por eso precisamente pensaba que podíamos comenzar por ahí, mostrando estos problemas. No sé hasta ahí qué vayas pensando, si te gustaría agregar algo. Claro, a mí me gusta mucho el punto de partida. Has hecho un recorrido importante por algunas caracterizaciones de la violencia, con algunos pensadores, dijiste Santiago Álvarez, Pierre Bourdieu, Van Dyck, principalmente. Creo que si nos atenemos a una sola significación, como la de un concepto, una representación, una definición, estaríamos calcinando la posibilidad de dialogar. Y me parece que no nos atengamos exclusivamente a una sola forma de
contener, congelar la idea, ¿no? Sí podríamos definirla, sí podríamos buscar un concepto. Creo que a condición de que sepamos que es temporal, de que es dinámico, de que hay que movilizarlo. Es cierto, necesitamos un punto de partida para poder partir. Me gusta la idea de hacer un recorrido por diversos autores porque pues uno requiere de otros, ¿no? Para pensar algún fenómeno, alguna problemática, alguna necesidad. Me llama la atención algunas consideraciones que haces de esta. Por ejemplo, esta distinción que haces entre lo físico y lo simbólico con Santiago Álvarez, la violencia simbólica que señala Bourdieu, la constitutiva que también señalas, y en la constitutiva señalas algo que me atrae, que dices que esta puede brindar placer o satisfacción. Esa violencia me llama la atención. Luego la de Van Dyck, con respecto a que los esquemas mentales están en función del control. Bueno, como ciertamente dices, ¿qué cosa no hay que sea polisémica, ambigua o de interpretación subjetiva? Yo quiero partir de algo, de una distinción, y es que a mí me gusta pensar las operaciones más que las definiciones. Son útiles, son necesarias, pero podemos hacer 20 definiciones con la misma línea sobre algún fenómeno, ¿no? Y por lo regular, de hecho, es la manera en que me gusta trabajar, ¿no? Visitar desde diferentes aristas algún aspecto. En el particular de lo que implicaría violencia, agresividad, agresión y crueldad. Yo necesito ponerme de acuerdo para empezar con cómo trabajaríamos con algunos o con otros. Parece ser que el término para referir esta oleada iracunda que puede llevarnos al acto, el término más antiguo es el de violencia. De ahí los términos más recientes son agresividad y agresión. Por ejemplo, Freud piensa esta pulsión, este esfuerzo, esta vitalidad profusa en función de agresión, así es como lo encontramos, particularmente a través de la pulsión de apoderamiento. Con Lacan habrá una distinción entre lo que es agresividad y lo que es agresión. Y yo te quiero proponer que también distingamos, aunque siempre hemos hablado de violencia como en términos generales, al menos para esta charla pensemos que violencia es lo que atañe al mundo natural. Es decir, los animales también evidencian una conducta que tiene un parangón con la agresividad humana, pero no tienen las mismas motivaciones, no tienen los mismos fines, no la ejercen de la misma manera. Para empezar, porque una es instintiva y la otra implica la cultura, porque una implica un objeto, una meta, una actividad, una temporalidad y punto. Y la agresividad humana más bien conlleva algo que se refuerza con la cultura, con las intenciones, con los deseos, y que arriba a inclusive a otra especie de agresividad y agresión, que es la crueldad. De tal manera que, bueno, te propongo que para que nos pongamos de acuerdo, a la violencia la pensemos exclusivamente del lado del mundo natural. Eso no implica que haya violencia en lo humano, no. No, la violencia está en la catástrofe, está en el temblor, está en los animales, está en el desborde de los ríos, en todo esto que es sin intención. Y en el campo del humano, más bien pensar a la agresividad como esta tendencia siempre en intención que no necesariamente desborda en un acto. Tendría que ver con la violencia simbólica, tendría que ver con la violencia estructural, tendría que ver con lo que no precipita necesariamente en una acción, porque lo que ya llega a la acción es justamente la agresión.
De tal manera entonces que uno puede pasársela un muy buen rato con la intención de agredir, molesto, lastimado, con ira, y no necesariamente devenir en una acción. Eso es la agresividad, una intención. Y propiamente este relámpago, este acto, este acontecimiento que tiene que ver con que algo se desborda y lleva a la práctica es la agresión. Y otra cosa más sería esta erotización, este displacer satisfactorio o directamente placer en el que se ejerce algo del orden de el extremo lesivo, la crueldad. Entonces, bueno, te propongo pensar al menos 4 conceptos que tienen que ver con lo que las ciencias sociales proponen, ¿no? Claro. Bueno, como punto de partida. Claro. A mí me parece muy interesante cómo planteas esto para el psicoanálisis y ahí un poco para quien nos está escuchando, ¿no? Digamos, lo que estamos de acuerdo o como punto de partida es la violencia se entiende como algo estrictamente natural de los animales, de los terremotos que hemos vivido, por ejemplo, acá en México. Eh, el encauce de los ríos, el que un animal mata a otro, ¿no? Por cacería. Pero no hay en ellos esto que tú mencionas de la crueldad. Eh, claro que nosotros vemos, por ejemplo, en las mantis religiosas, cuando terminan de copular, la hembra le come la cabeza al macho. Entonces nosotros vemos eso y decimos, ah, qué cruel, ¿no? Qué cruel está haciendo. Eh, y empezamos a atribuirle a la naturaleza ciertas condiciones estructurales del humano y empezamos a atribuirle cierta intención que en realidad es nuestra. Por eso me interesaba también como partir de esta cuestión de cuando hablamos de agresividad, agresión, ya dentro del psicoanálisis estamos hablando también de algo que está articulado al discurso, que está articulado al cómo se constituye el sujeto de deseo, de lenguaje, y no estamos hablando nada más de un terremoto que tumba una casa y se me cae encima, ¿no? Eso es violencia, pero no tiene una intención, ¿no? A mí me interesaría también enfatizar esa palabra, digamos, con todas las que dices, enfatizar esa palabra, intención. Y también me parece muy valioso lo que aportas, lo primero que aportaste, sobre no reducirlo a cierto concepto, porque el problema que tenemos con el discurso es ese también, ¿no? Que de repente se empieza a imponer como esta cuestión de, ah, ya comprendemos, ya entendemos, ¿no? Ya, como ya hablamos de la violencia, ya la definimos y yo di ciertos, es disruptiva, simbólica, ah, ya, ok, perfecto. Pero pues tenemos el problema también de preguntarnos si eso en realidad está aprendiendo con H a esa realidad y lo que dije al inicio, y no la está sometiendo a sus propias categorías, a sus propias leyes, a su propia forma de representación de las cosas. Me parece interesante pensarlo por ahí. Y bueno, pues me gustaría también que nos dijeras un poco qué diferencia ves tú entre violencia, agresividad y agresión. Sí, retomando esto que dices de si nosotros estamos construyendo una realidad con nuestros estudios o podemos observar la realidad y por describirla, a mí me parece que las palabras gestan universos. Claro, siempre en correlación las palabras. Las palabras, según cómo se acomoden, se determinen, se combinen, se permuten, generan realidades. No creo que tengamos un acceso a una realidad fáctica, física, pura, objetiva, exenta
nuestra posición, de nuestro filtro, de nuestra idea para estudiarla. Aspiramos de alguna manera a ser neutrales con lo que estamos viendo, pero el antropomorfismo lo tenemos bien puesto. Hace un ratito comentaba sobre la decapitación de la mantis religiosa macho a manos de la hembra. Bueno, un curioso ejemplo para pensar justamente en que es casi imposible poder estudiar algo sin la mirada humana, ¿no? Sin esta proyección, este animismo, este animatismo, esta forma de explicarse lo que nos rodea, explicar unas relaciones entre nosotros, conmigo mismo, sin esta mirada, sin estas palabras que vienen a fundar. Dice Gabriel García Márquez que a él le gusta recuperar palabras que ya no son tan usuales en el léxico castellano, ¿no? Porque perder una palabra es perder mundos y posibilidades de habitar en estos. Entonces él en sus novelas incorpora palabras que de repente ya no están tan en boga, tan en uso, ¿no? Y creo que sí, las palabras nos construyen, nos hacen, nos permiten abrir horizontes. ¿Y qué otro terreno nos podríamos mover si no es en esta escucha audible de nuestras palabras? Entonces, pues sí, creo que nuestras palabras nos dan caminos, también nos los cierran. En particular, lo que tú me propones, quiero retomar algunas líneas escritas para pensar esto, ¿no? Sí, insto a hacer la distinción de violencia, agresividad y agresión, porque creo que hay que partir que en lo humano no hay algo de lo natural, no hay algo de lo instintivo remarcado, sino más bien es siempre algo que tiene que ver, decías, con los deseos, con los anhelos, con lo que está sujeto del lenguaje, mencionabas, sí. Sí, uno es en función de cómo te han dicho que son las cosas a través de las palabras, uno es en función de la cultura, de la ley, de las prohibiciones que existen, de la ropa, de las tradiciones. Eso es lo que nos constituye y desde ahí podemos hablar y decir y contar. No operamos conforme al programa genético, al instinto, a la naturaleza. No, estamos lejos de ese territorio. Entonces, por eso, pues sí me interesa decir que la violencia apunta a la hipótesis de un mundo natural, objetivo, no humano, como si se pudiera hacer distinción. Pues si la violencia solo fuera la fuerza, la abundancia de poder, lo que actúa con mucha energía, como lo atestigua su origen latino, violentus, pues bien el choque de dos astros sería violento, mas no agresivo. Para que fuera agresivo, tendría que ver la mirada de aquel que se identifica con esa acción, que desde uno se pone en ese lugar de lo que desea como resultado. Sería la pasividad humana fascinada en la actividad de la naturaleza. Por supuesto que uno voltea a ver estos grandes cataciclismos, un huracán, un tornado, un terremoto, pero ese es el cataciclismo. Lo catastrófico no es el tornado, sino sus efectos en lo humano. Las casas que se llevó, los edificios que derrumbó. Una cosa es una cota y una cosa es el fenómeno de la explosión, de la erupción, y otra cosa es que la catástrofe tiene que ver con lo humano. ¿A quién afectó? A su población, a su ganado, a sus cultivos. Entonces, hasta en lo natural, uno hace un plus, un extra, que es el daño a lo humano, que pues no era la intención de las fuerzas naturales, ¿no? La caída de un árbol, la turbulencia de un río, la descarga eléctrica de una tormenta, una fiera devorando a su presa, las olas impactando un cantil,
Son terreno de lo natural, de lo químico, de lo físico, de lo biológico. Son decantado de tensiones, de programas genéticos o de procesos elementales en interacción. Claro que esto ya implica una lectura. Yo estoy leyendo estas ideas, pero se subraya que esto es una hipótesis del mundo natural, la violencia. Otra cosa es la agresividad y la agresión. Estas dos, la agresividad y la agresión, basándome en las ideas de Lacan, particularmente en lo que tiene que ver en la agresividad en psicoanálisis, es que son vitalidad profusa, son armatostes entre el amor y la muerte. Se distinguen una y otra como la intención y el acto. Son aparatos que sirven para crear otros, es decir, son recreaciones de lo que no dominas en el cuerpo. No hacen arte, hacen maquinación. Tal vez después alcancen la sublimación, pero de inmediato crean herramientas que son capaces de destruir. La agresividad y la agresión no son opuestas, son complementarias, son opuestas a la indiferencia. Son ejercicios de la ambigüedad del sentimiento y la ambivalencia del amor y el odio. Si la agresividad, acorde a su etimología, solo fuera ir hacia andar, entonces habría que ceñirla como un vector, del cual su punto A, origen, sería una cuarteadura, y el B, transitorio, hasta pronto avisa, sería el suspenso, o el B, definitivo de la agresión. Fíjate lo que te propongo, que hay un punto de partida que es una cuarteadura de la agresividad. El suspenso, que es la agresividad, propiamente la intención, el mantenerse al tanto, la posibilidad. Pero cuando llega un B, arriba a un punto B, ya se llegó a la agresión. El punto es que te estoy planteando que hay algo del orden de lo que se cuarteó, que se rompió, que genera la agresividad. Para allá iremos enseguida. La agresión resurge desde la agresividad. No hay un acto agresivo espontáneo. No es una mera ocurrencia que algo sea la acción agresivo. Hay un escenario previo que tiene que ver con lo imaginario, con lo personal, yoico y narcisista. Pero siempre, además, la agresividad y la agresión tienen que ver con un otro. Responde la agresión a otra y a su intencionalidad. No se genera espontáneamente. La agresividad se posa en la agresión se posa en la agresividad y la venganza. Y se quiere desenfrenar en crueldad. Quiere retomar desde su impotencia algún poder que le fue arrancado. Es injusta porque solo quiere dominar por el resarcimiento. El mundo, el cuerpo, los otros y el lenguaje evidencian esta anticipación que tiene que ver con sentirse impotente e imposibilitado. Es una respuesta a un sentirse mal, a sentirse débil, a sentirse sin la posibilidad. Y esto es sentido como efecto de ser transgredido y deriva en una creencia y una certeza de que nada puede hacer para cambiar o hablar. Tiene que actuar. Fíjate, uno se enajena con esta sensación. La agresión, es decir, el acto, es el espejismo del preludio de la agresividad, que no por virtual no hace sus veces. Genera en un instante un poder ebrio de lo atroz, de silencia, destruye y corrobora su incapacidad. Quiere alcanzar un control, salir de un sufrimiento, quiere dominar, quiere liberarse, pero lo único que consigue es verificar, reificar, alinear su malestar a no poder decir nada. Porque la agresión, si bien es una respuesta, no habla, dice algo, pero lo dice en acto y lo dice de manera brutal. Sí, bueno, la agresión se asienta en este narcisismo.
Es decir, en una construcción imaginaria que se engaña al no reconocer su impotencia radical. La agresión confunde al sujeto transgresor de una realidad de posibilidad, pero también ahí el sujeto es usado. Es decir, uno se encuentra totalmente absorto de sí, uno ya no es. Como cuando dice uno, sentí que no era yo, sentí que me sacó de mis casillas, que sentí que era otro, ¿no? Uno se sale de sí. Dice Daniel Gerber, tiene un artículo que se llama El estúpido encanto de la violencia. Sí, te deja en estupor. Apela a esta cuestión de satisfacción y placer que decías cuando uno se erotiza en la agresividad. Sí, por supuesto, hay una ganancia libidinal. Uno llega a sentirse bien por poder ser agreste. La ilusión consiste en creer que dominar da poder, cuando en realidad lo que está suprimiendo es este creciente abismo de impotencia. De ahí el carácter radicalmente alienante de la violencia, es decir, que te enajena, que te deja todo absorto, que te puede poner ebrio de esta locura, ¿no? ¿Qué puede quedar entre la impotencia y la agresión? ¿Qué opciones hay para la experiencia de la agresividad y la subjetividad? ¿Se puede desear de otra manera? ¿Podemos ir más allá de estas fantasías narcisistas que nos fascinan en la agresividad y hacen proclive la agresión? Es decir, ¿hay cura? ¿Hay forma de resolverlo? ¿Es posible hacer otra cosa? ¿A cambio de qué? Bueno, quiero señalar el instante de una posible generación de la agresividad, ¿no? La agresividad como la consecuencia de una pérdida. A ver, te estoy diciendo que, ¿te acuerdas de este vector que pusimos entre A y B? Una cuarteadura, la agresividad y la agresión. Algo se perdió que generó la intención de agresividad. Y la agresión pretende ser el antídoto para lo que se perdió. La agresividad es un segundo tiempo. Es respuesta, es sustitución, es restitución. Ya cuando se vuelve agresión será en un primer tiempo. En el primer tiempo se pierde porque se da algo, se debe, se da en contra de algo y se procura la recuperación al dar a cambio de algo. La agresividad es una huella activa del extravío y la agresión solamente hace renovar esa marca, un nuevo efecto de tendencia que ahora se actualiza. Te estoy diciendo que hay una carencia que es la que propicia la agresividad. Te dejo por aquí para que intercambiemos. Me parece muy, muy interesante lo que abordas, sobre todo cuando hablas de esta impresión que tenemos frente a la violencia natural, cómo vemos un temblor y cómo se caen las casas y todo lo que eso implica de sufrimiento, pero que al mismo tiempo nos capta, nos maravilla, nos tiene ahí fijados, nos tiene ahí con la mirada, ¿no? Atrapados. Pero también yo agregaría a eso que esta contemplación de la violencia de lo natural también tiene que ver con un maravillarse de su capacidad destructiva, que no deja de mostrar poderío, ¿no? Esta ebriedad de poder que tú mencionas, así como, wow, mira cómo puede destrozarlo todo, ¿no? Y los niños chiquitos juegan así, ¿no? De destruirlo, chocar los cochecitos, tirar sus construcciones, ¿no? Todos estos juegos que no hacen sino reproducir como este intento de copiar el poderío de la naturaleza, al que, sin embargo, estamos eh, expuestos, estamos vulnerables,
porque, bueno, ya lo decía Freud por ahí en El malestar en la cultura, ¿no? El sufrimiento proviene también de este mundo natural que es violento. ¿Qué me puede dar una enfermedad? Eso también podríamos considerarlo una violencia. O sea, ocurre por ahí un accidente en lo orgánico que me pone en riesgo, que es destructivo, que altera, que modifica. Pero sí que cuando estamos hablando de agresividad y agresión, ya estamos involucrando un concepto que no aparece en lo que yo ya había dicho al inicio, que es los vínculos entre el narcisismo y la agresividad y la agresión. Entonces, esta cuestión de algo se quiebra, algo quiere ser restituido a través de cierto ejercicio agresivo. Y yo preguntaría, bueno, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso que se busca eh, restablecer, que se busca curar, sanar, reparar? Y me gustaría como también ir cerrando un poco con la idea de que la agresividad y la agresión van dirigidas a la falla. O sea, somos Perdón que se están agresivos peleando mis gatos. hablando de, ¿no? Están violentos. Sí. Pero no por algún motivo humano, ¿no? ¿Quién sabe qué bicho le explicó? ¿En qué estaba? Que es ante lo que se falla, ante lo que falla, ante lo que falta. De repente sí, si uno se detiene a pensar en cosas que generan, que dices, me generó violencia, ¿no? Son cosas que en realidad nos hacen sentir muy mal, ¿no? El hecho de que eh, pues no coincida una expectativa, no sé, o sea, yo tengo una expectativa de que algo funcione y no funciona y digo, demonios, ¿no? Y me enojo y tiendo a ser más agresivo, ¿no? O sea que me parece que es interesante vincular la agresividad y la agresión con el sufrimiento humano, que tiene que ver con este algo falla, algo falta, ¿no? La realidad no es como yo quiero. Pues los niños así hacen berrinche, ¿no? Algo falla en la realidad y los limita en su capacidad de obtener placer y entonces hay que eliminar esa mancha de la imagen, esa mancha de la imagen que no permite una satisfacción placentera, ¿no? Que bueno, ya es un poco redundante, ¿no? Satisfacción, placer. Pero sí, me interesa ese punto. Creo que sería bueno, si te parece, ir cerrando y a lo mejor en un segundo video, ahora sí ya meternos a esta cuestión de el narcisismo y qué tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ya donde profundicemos un poco más sobre este tema. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, perfecto. Eh, es que me estoy acordando de gente a la que quedé de saludar. Adelante, adelante con los Sobre todo saludos. porque bueno, a mis alumnos que seguramente están escuchando, a Sergio Vera, que me dio por ahí unas recomendaciones muy buenas, ¿no? Me dijo, oye, no te presentas, ¿no? Al inicio de episodio. Y yo decía, pues sí es cierto, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su aporte, por su comentario, por haber escuchado el podcast anterior. A Miguel Ángel, que también me escribió, por ahí me pasó algunas ideas como de logo, pues lo valoro muchísimo, la verdad no esperaba como tener esa respuesta tan pronta, porque solo hemos subido 2 episodios, ¿no? Que son 2 partes, entonces muy contento con este proyecto y muy contento también con tenerte por aquí. La intención de invitarte a ti, invitar a José Juan,
Por ahí también procuraré traer a otro de mis maestros de inicio con los que yo comencé. Espero que podamos tenerlo por acá. No me gustaría dar nombres por si no lo tenemos, ¿no? Pero espero tenerlo por acá. Sería un gusto enorme. Y la intención era esa, ¿no? Poder dialogar con estos maestros que tuve desde un inicio sobre problemas que atañen al psicoanálisis en relación con otras disciplinas. También habrán como algunos episodios donde se suban algunas otras disciplinas, algunas otras charlas con otras disciplinas. Estoy viendo cómo hacer este vínculo, ¿no? Para que sí tenga un poco de pertinencia. Agradecerle a la gente que nos está escuchando, que nos escuchó. Recordarles que se pueden suscribir al canal. Se van para abajo, le dan suscribirse, pican la campanita, dejen su like al video, déjenos comentarios. Por ahí de repente nos han dejado comentarios. Muchas gracias a quien lo ha hecho. Sobre todo, pues muchísimas gracias a ti, amigo, porque sí, ya era algo que esperaba, poder invitarte y charlar un poco de esto. Sé que tenemos el tiempo un poco... híjole, es que cuando empiezas, pasa la media hora y ya ni nos damos cuenta de qué pasó, ¿no? Entonces, muchas gracias por aceptar la invitación, por compartirnos esto que has estado trabajando y que también... Gracias a ti. Considero yo que es algo que te interpela, no solo de forma profesional. Creo que a todos aquí en México, quien no haya vivido violencia, quien no haya vivido los estragos de todo esto, ¿no? Pues bueno, creo que es complicado que alguien no los haya vivido, que alguien no esté interpelado por esto. Y qué bueno que frente a esto podamos hacer discurso. Un discurso que se moviliza, que no se estanca en ciertas identificaciones ahí imaginarias, yoicas, narcisistas, sino que abre un espacio para esto que falla, ¿no? Porque la violencia no es la única opción de relacionarse con esto que falla. Entonces, la intención era esa, dar una respuesta otra a esto que falla, y frente a lo cual la violencia trata de erradicar. Entonces, no sé si te gustaría agregar algo, algunas palabras finales. Sí, pues agradecerte la invitación. Para mí es un honor caminar junto a ti en tu carrera, en tus ejercicios, y agradezco mucho a quienes nos escuchen la atención. Gracias. Excelente. Pues tampoco olviden seguirnos en Facebook. Espero no estarme dejando ahora sin nada entre las ramas. Y nos veríamos dentro de 2 semanas con un episodio nuevo. Muchas gracias.